El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 14. Hebreos capítulo 6, versículo 14. Qué difícil que es a los hombres en general, ¿no? Hay otros que no, pero por lo general es tener paciencia. Claro, la paciencia que la Biblia nos pide no es la paciencia que nosotros tenemos que tenernos entre nosotros. Más que nada, la paciencia, cuando uno dice tengo que tenerte paciencia a vos, está hablando de tolerancia, ¿sí? La paciencia es esperar con el conocimiento de aquello que se espera. Por eso es una palabra que se puede dividir en paz y en ciencia, ¿sí? Uno está esperando algo sabiendo lo que está esperando. Y la palabra del Señor nos dice acá en el libro de Hebreos, dice versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bueno, habla de Abraham, ¿sí? Habla de Abraham. Dios le habla a él y le dice que debía dejar a su familia y dirigirse a una tierra que él le habría de mostrar. Abraham obedeció, se llevó a su esposa, se llevó a su sobrino Lot. Ya hemos hablado acerca de Lot, él no tenía que haberse llevado al sobrino, pero tal vez la familiaridad del corazón, quizás el sobrino le pidió. Bueno, hizo mal allí, se equivocó. Sin embargo, él obedeció la palabra de haber ido a la tierra donde el Señor le mostró. En ningún momento hubo una clara información de parte de Dios diciéndole hacia el lugar específico que va a ir. No, lo fue guiando paso a paso. Él se dejó guiar y llegó a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una tierra que ya estaba habitada. Y el Señor le dijo que lo iba a bendecir a él y lo iba a bendecir a su familia. Pero él no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Entonces allí había un conflicto entre la promesa de Dios y la situación natural de ellos. Ellos no podían tener hijos y Dios le decía que iba a tener una familia bendecida. Claro, al principio ellos esperaron con toda confianza de que rápidamente el Señor habría de hacer un milagro. Esto no sucedió así, tardó 25 años en milagro, porque justamente lo que Dios quería es que fuera un milagro bien, bien grande. Si el Señor le daba un hijo a una mujer estéril, bueno, no iba a ser algo demasiado llamativo, porque podía haberlo hecho con cualquier mujer. El tema es que el milagro vino cuando esta mujer estéril tenía 90 años y él tenía 100. Así que realmente el milagro era un milagro para demostrar el propósito del Señor en su vida. Ahora, ¿por qué dice habiendo esperado con paciencia? Porque de todo el tiempo que Abraham estuvo en la tierra de Canaán, él vivió enfocado, calibrado a la palabra del Señor con él. De ninguna manera se distrajo haciendo otras cosas ni emprendiendo, preste atención a esa palabra, emprendiendo cosas que el Señor no le guiaba a hacer. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de que la tierra que él estaba caminando y viviendo iba a ser dada en heredad. Dios se la iba a dar a él. Toda esa tierra, en una ocasión, cuando se separa de Lot, el Señor le dice, mirá hacia allá, hacia los 4 puntos cardinales, y dice, toda esa tierra yo te la voy a dar. Sin embargo, los años pasaban y Abraham tenía dinero suficiente para comprar tierra. De hecho, él compró una cueva, la famosa cueva de Macpela, para enterrar a su esposa.
Y eso es lo único que él hizo. El único dinero que él invirtió comprando tierra allí en Canaán fue para poder enterrar a su esposa. Y fue la única heredad que él adquirió. Lo único que Dios le permitió. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que la paciencia de Abraham era una paciencia enfocada que no lo llevó a él a tomar decisiones apresuradas. Él podía haber comprado la tierra que quisiera porque el dinero lo tenía. Sin embargo, no usó ese dinero para adquirirla porque Dios no se lo permitió. A veces, mi hermano querido, cuando nosotros tenemos los recursos, tenemos las posibilidades, tenemos la juventud, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, nos vemos en el imperativo de hacer algo, que algo tenemos que hacer. No podemos morir perdiendo la fuerza, la energía, la capacidad, el dinero, los recursos, las relaciones. No puede pasarnos la vida y perder la vida y de esta manera esperando una promesa del Señor. Pero Abraham tomó esa decisión. No solamente Abraham dejó que Dios lo llevara a una tierra que no conocía, ni siquiera sabía dónde lo iba a llevar, sino que con todo esto él estuvo dispuesto a morir esperando la promesa del Señor sin hacer nada. Por eso la palabra dice acá y destaca en Abraham, habiendo esperado con paciencia. Yo leí el versículo anterior porque esa paciencia estaba fundamentada en la promesa del Señor. No era una paciencia así, bueno, yo quiero tener paciencia, quiero ser un hombre paciente y me siento como si yo fuera un oriental que, bueno, ellos eran orientales, pero me refiero a estos orientales que están allí esperando y meditando. No, Abraham era una persona común y corriente, adoraba al Señor, pero siempre su corazón estuvo enfocado en las promesas del Señor. Su paciencia estaba dirigida a las promesas del Señor. Y Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres como Abraham. Hombres y mujeres que no hagan nada y que esperen la promesa del Señor. Han recibido una palabra de Dios, han recibido una promesa del Señor y Dios cada vez que promete, cumple. Siempre lo ha hecho, nunca ha fallado. Él es fiel y todo aquel al cual le promete Dios, le va a cumplir. Como siempre decimos, Dios no está obligado a prometer nada. Si Él promete, por algo es. Y si lo hace, porque va a cumplir, porque sabe que tiene el poder para hacerlo. Bueno, nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso, pero también Dios no está obligado a prometernos nada. Lo hace porque Él quiere hacer de su gracia. Y nosotros, nuestro deber es esperar en esa promesa y en esa palabra. Yo recuerdo gente, tengo en mi retina, haber visto personas que recibieron una promesa grande de parte de Dios. Y se pusieron a hacer montones de cosas, a armar un grupo folclórico y salir a tocar por las iglesias, y hacer esto y hacer lo otro, hacer aquello, estar metido en montones de situaciones, compromiso, estudiar cosas que no les sirven para la promesa del Señor, comprometerse con personas a ayudar cuando no es algo que los favorezca a la promesa del Señor. Nosotros tenemos que preguntarnos, si tenemos una promesa que Dios nos ha hecho, ¿estamos esperando, enfocados esa promesa? ¿Nuestra vida está dirigida a esa promesa? Porque Abraham es un ejemplo de fe enfocado a la promesa de Dios. Insisto sobre este tema, porque realmente estuve meditando en esta semana sobre esto. Abraham tenía el poder adquisitivo para comprar tierra y no compró un solo pedacito de tierra, nada. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, yo te voy a dar todo. Si Dios te ha prometido que te va a dar una casa, bueno, créele al Señor que Dios te va a dar una casa, pero no empieces a golpear todas las puertas, sino espera la guía del Señor, el momento de Dios.
que el Espíritu Santo te inquiete, te guíe. Si el Señor te promete tal cosa, no empieces a hacer vos, a sentirte que si no estás haciendo nada, no, es como que no le estamos ayudando a Dios. Resalta el versículo en el libro de Hebreos, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Delante de Dios, delante de los ojos del Señor, las personas que esperan pacientemente en la promesa de Dios son aquellas que alcanzan esas promesas. Una cosa, mi hermano querido, es lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, y otra cosa es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En nosotros está el elegir qué camino seguir. O hacemos lo que el mundo nos dice y lo ayornamos, las promesas del Señor ayornamos a lo que el mundo nos dice, o enteramente nos consagramos a esperar la promesa que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Oramos, Señor y Padre, gracias en este día, Señor, maravilloso, Señor, un día donde estamos contigo, sentimos tu presencia, te buscamos, Señor, oímos tu voz. Señor, recordanos todas las promesas que nos has dado, Señor, esas promesas que en algún momento dado nos han sacudido nuestra vida. ¿Para qué, Señor? Para que nos reenfoquemos, para que estemos calibrados, para que seamos como Abraham, seamos hijos de Abraham en esto también, Señor, que habiendo esperado con paciencia, consagrados, Señor, a esa palabra, alcancemos la promesa. Padre, en el santo y poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.